Gracias, estudiantes. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de primeros auxilios. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Voy a compartirles la pantalla, por favor. Listo. Claro que sí, tenemos ya aquí. Listo. Bueno, entonces, estudiantes, hemos visto ya algunas partes, todo, durante nuestras clases sobre primeros auxilios. Terminamos nuestra clase anterior hablando sobre la detención de hemorragia y vimos ya los 4 pasos importantísimos para la detención de hemorragia. El día de hoy vamos a ver ya el tema de la hemorragia exsanguinante o sanguinolenta en las extremidades. Habíamos hablado y recordemos que en el tema de ya actuar con mi paciente en la forma de evaluación de mi paciente, en la evaluación primaria de mi paciente como tal, vamos a seguir una mnemotecnia que viene con X, A, B, C y D. Habíamos visto ya sobre la X que es importantísimo manejar el tema de hemorragias y detener hemorragias. Habíamos visto cómo se detiene la hemorragia y qué tipo de hemorragias hay y los 4 pasos importantes para detenerla. Entonces, dentro de lo que es la hemorragia exsanguinante en las extremidades, tenemos que tener nosotros muy en cuenta sobre las diferencias entre una herida normal, que donde se hace un vendaje compresivo con una hemorragia arterial venoso, o una hemorragia como la derecha, que es ya netamente una amputación o casi una amputación de las extremidades, donde la hemorragia es extremadamente fuerte, donde un simple vendaje no lo va a detener. Y aquí se va a ocupar el torniquete. Entonces, quiero que quede por favor claro que el vendaje compresivo se va a hacer cuando las extremidades todavía se encuentran en su lugar, pero hay un sangrado abundante, sea venoso, arterial, y que nosotros debemos de tener con los 4 pasos importantes que habíamos visto, que es presión directa, apósito, vendaje compresivo y elevación de la extremidad. Ese lo vamos a hacer y recordemos que el vendaje compresivo es sobre la herida. Y el torniquete lo vamos a utilizar como en la fotografía de la derecha, ya cuando tenemos lesiones en extremidades, ya netamente con amputación o casi amputación y que esa hemorragia no va a ser detenida con un vendaje compresivo. Entonces, vamos a hablar del torniquete, que el torniquete, repito, se va a utilizar en hemorragias exsanguinolentas, en hemorragias extremadamente fuertes y que será obviamente más en amputaciones, sea de extremidad inferior o superior. Entonces, el torniquete se prefiere un torniquete táctico, me indica. El torniquete táctico es el que usted puede observar aquí en la foto, pero obviamente en primeros auxilios tal vez no vamos o no vamos a encontrar un torniquete táctico, entonces se puede utilizar una venda, una venda de gas, una venda elástica, cualquier cosa que me pueda servir y que tenga al menos 6 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, se prefiere un torniquete táctico, como les había dicho, que es el de la izquierda. Se coloca lo más alto posible. Es decir, que el torniquete, a diferencia del vendaje, no va a ir sobre la herida, va a ir por lo menos a 4 centímetros de la amputación o de la hemorragia, no sobre la hemorragia como el vendaje compresivo, a 4 dedos sobre la herida. Sí, tenemos que anotar la hora en la que usted coloca este torniquete, porque el torniquete va a cortar totalmente la circulación. Entonces, sí, es importante para el personal de salud saber a qué hora fue colocado este torniquete para saber cuánto tiempo la extremidad o el resto de la extremidad está con la sangre o la circulación totalmente cortada. No colocar sobre las articulaciones. Esto también es otro aspecto importantísimo sobre el torniquete, que no se debe colocar sobre las articulaciones, ni sobre la herida como tal, ni sobre la hemorragia sobre tal, donde es la herida directamente, ni sobre las articulaciones. 4 dedos sobre la herida, pero no sobre la articulación. Si no tiene ningún material, podría improvisar un torniquete con algo que tenga, como les había dicho, mínimo 6 centímetros, puede ser una venda de gas, una venda elástica de ancho y una barra lo más resistente posible. ¿Cuál es la barra? Es este, el que va a ser, el que va a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta para lograr una presión o cortar una circulación totalmente, ¿sí? Entonces, aquí les he puesto unos gráficos para que usted pueda observar
cómo es de colocar el torniquete. Entonces tenemos la imagen, obviamente esta es una hemorragia no como tal exsanguinolenta. Aquí podríamos utilizar tranquilamente un vendaje de presión, un vendaje compresivo, la apósito sobre apósito, a presión directa, apósito sobre apósito, un vendaje y elevación de la extremidad. Pero les he puesto para que ustedes se den cuenta cómo colocar el torniquete. Entonces en esta parte usted puede ver la herida, ¿no es cierto? Entonces vamos a introducir el torniquete. Usted está viendo en la segunda imagen cómo son cuatro dedos más arriba de la herida. Cuatro dedos, de 4 a 5 dedos máximo arriba. Sí, pero si usted puede ver en la imagen número 3, no está sobre la articulación, solo 4 dedos más arriba de la herida, pero no sobre la articulación, ¿sí? Entonces acá podemos ver, aquí ya con el material duro empieza ya a apretar la herida, ¿sí? Apretar la herida, apretar el brazo para llegar a su totalidad, que es cortar la circulación. Esa es la función del torniquete. Cortar totalmente la circulación para, por ende, cortar el sangrado, detener esa hemorragia sanguinolenta que está teniendo el paciente o la víctima o las personas por la amputación o casi amputación o la lesión que el paciente está teniendo en su brazo o pierna. Entonces, mire usted, sigue introduciendo, recordemos, de vuelvo y le repito, no está sobre la herida, está 4 a 5 dedos sobre la herida, pero no sobre la articulación, como usted puede ver aquí. Así quedaría el brazo. Y aquí hay un ejemplo de cómo quedaría en la extremidad inferior, en el miembro inferior, en este caso derecho, según la fotografía. Igual tenemos el ejemplo de la herida aquí. Repito, son imágenes solamente reales de simulación de una persona que no está realmente herida. Entonces, por ende, aquí, por ejemplo, si usted ve un tipo de herida, no sería necesario el torniquete, ¿no es cierto? Aquí sería necesario simplemente los 4 pasos de detención de hemorragia, porque tranquilamente lo vamos a hacer. Pero en este ejemplo estamos aprendiendo el tema del uso del torniquete, que lo vamos a utilizar ya cuando la hemorragia es extremadamente exsanguinolenta, es decir, cuando ya hay amputación o una casi amputación. Usted va a ver la herida y lo mismo, ¿no? 4 a 5 dedos sobre la herida, no sobre la herida directa, de 4 a 5 dedos arriba de la herida, usted va a colocar ahí el torniquete, pero tampoco está sobre la articulación del fémur. Entonces es importante no sobre la herida, no sobre la articulación, y ahí voy a presionar y voy a dejar apretado el torniquete, recordando siempre llevar y tomar en cuenta la hora que se aplicó, para nosotros poder informar al personal de salud que va a atender este paciente. ¿Sí? Ahora, tenemos también otro ejemplo o otro procedimiento que usted puede realizar al momento de tener una herida. Obviamente, herida como tal, no una hemorragia por amputación o por, es decir, pérdida de extremidad directamente, o por una hemorragia por cortadura, sino a veces nosotros tenemos en la extremidad por algo que tal vez se introdujo en el brazo, se introdujo en la pierna. Por eso quiero que usted tome muy en cuenta que este tipo de detención de heridas o de hemorragia no se lo va a utilizar si es en la cabeza, tórax y abdomen, solamente en extremidades, sea superior o inferior. Usted va a evaluar la herida, va a verificar la profundidad con su guante. Recordemos que usted puede introducir sus manos porque está con su guante colocada a su bioseguridad. Y obviamente que no haya cuerpos extraños visibles, grandes y que cause riesgo a órganos vitales. Aquí también es importante recalcar que lo que usted va a introducir en la herida para tratar de hacer una especie de tapón en la herida tiene que ser lo más limpio posible para obviamente evitar una infección de la herida. Entonces, siempre es importante. Recordemos, yo les he dicho que dentro de lo que es primeros auxilios, nosotros vamos a improvisar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de primeros auxilios. Pero quiero recalcar en esta parte de heridas que siempre es importante al momento de introducir algo a la herida, no vamos a colocar algo totalmente sucio porque puede ocasionar una infección severa en la herida, ¿sí? Obviamente me indica que hay que colocarse guantes. Ya hemos visto que los guantes va a ser lo primordial y más importante en tema de bioseguridad. Introducir la venda de gasa dentro de la herida utilizando un dedo. Ya vamos a ver un video para que usted pueda tener más claro de cómo se va a realizar. Y rellenando la cavidad poco a poco, con fuerte presión. Poco a poco, pero con fuerte presión, asegurándose de llenar completamente todos los espacios con esta venda.
La presión de esto que usted va a hacer con esta venda o con esta gasa, lo que usted puede introducir, mayormente limpia. La presión debe ser firme y constante durante al menos 10 minutos, ¿sí? Y repito, pues no, esto no se va a utilizar en cabeza, tórax ni abdomen. Solamente es para extremidades, ¿sí? Y aquí les voy a dejar un video para que ustedes puedan ver cómo se hace el tema de la introducción de una gasa o una venda dentro de la herida para detener una hemorragia. Ustedes están viendo aquí cómo está sangrando. Esto vamos a simular que es una pierna y está sangrando y es continua, entonces es venosa, no es arterial. Si ve cómo sale, es venosa. Entonces voy a medir introduciendo mi dedo, medir la herida y voy a empezar a introducir la gasa o la venda que usted tiene. Usted la ve aquí es limpia, ¿no? Y va a presionar y va a tener presionado y mire usted cómo después de tener presionado va a cortar la herida, ¿sí? Entonces es importantísimo hacer este tapón del paciente, ¿sí? Para el empaquetamiento de una herida que no necesariamente puede ocuparse un vetaje o una detención de hemorragia normal o un torniquete, sino también un empaquetamiento de herida, ¿sí? Listo, entonces vamos a recordar, ya hicimos entonces la parte de la mnemotecnia que me dice aquí para la evaluación de mi paciente, evaluación primaria que es X, A, B, C, D, E. Entonces ya vimos la X, ya vimos por qué es importante, porque hay que detener una hemorragia, porque si no detenemos una hemorragia, mi paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio porque el corazón lo que bombea es sangre y si la sangre se está perdiendo, mi paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Ya sabemos cómo detener una hemorragia, sea sencilla porque es venosa o arterial, simplemente con los 4 pasos de presión directa, apósito, vendaje y elevación de extremidad. Ya vimos la diferencia entre un vendaje compresivo y torniquete. ¿Cuándo ocupo un vendaje compresivo? ¿Cuándo ocupo torniquete? ¿Y cómo se utiliza cada uno? ¿No es cierto? Entonces ya vimos la parte X, ahora me voy a la A. Ahora sí voy a entrar a la A. Usted puede ver aquí la A. ¿Qué me indica la A? Abrir vías respiratorias. Abrir vías respiratorias. ¿Qué me dice la parte del sólido? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro vía respiratoria, voy a tratar de quitar algún obstáculo que yo tengo en la vía aérea, ya sea tal vez algún objeto que el paciente tenga, o puede ser la misma lengua porque cae y obstruye la vía respiratoria. Al hacer estas dos maniobras, sea esta sin trauma o esta con trauma, porque recordemos que si un paciente es producto de un trauma, choque, atropello, alguna de esas cosas que tenga que ver con trauma, mi paciente al hacer este movimiento puedo lesionar más la cervical de mi paciente. Entonces, por eso me indica que si yo tengo un paciente con trauma, yo lo que voy a hacer es la extensión mandibular y sin trauma, ¿no es cierto? Les voy a mostrar, miren, sin trauma voy a hacer cabeza atrás, mentón arriba, cabeza atrás, mentón arriba, mi mano, una voy a colocar en la cabeza y la otra en el mentón, como me indica la foto, y voy a realizar cabeza atrás, mentón arriba. Esto en pacientes sin trauma. Y en pacientes con trauma no voy a poder realizar lo mismo porque obviamente, repito, puede ocasionar una lesión en la parte cervical de mi paciente. Entonces, con trauma yo voy a hacer una hiperextensión mandibular o extensión mandibular, ¿sí? Solo voy a colocar mis manos en las articulaciones, en la articulación, o sea, voy a buscar la articulación que une mi mandíbula superior con mi mandíbula inferior, ¿sí? Y ahí voy a hacer una extensión para sacar la parte de la mandíbula y lograr la misma función que hago con cabeza atrás, mentón arriba, colocar la vía aérea totalmente recta, ¿sí? Y voy a hacer, repito, sin trauma, cabeza atrás, mentón arriba, con trauma, extensión mandíbula, ¿sí? Eso es importantísimo para abrir la vía aérea de mi paciente y lograr una mejor entrada y salida de oxígeno. Ahora, dentro de lo que es abrir vía aérea o vía respiratoria con pacientes que puedan llegar a tener líquido, es decir, que mi paciente sea propenso a vomitar o que esté botando tal vez sangre por la boca, tengo igual las dos opciones, sin trauma y con trauma. Sin trauma, yo voy a colocar a mi paciente nuevamente, mira, asoma la posición lateral de seguridad, sea derecha o izquierda, que es importantísimo en mi paciente para evitar que mi paciente tal vez broncoaspire, tal vez
aspire ese vómito, aspire ese sangrado y pueda provocar que este paciente deje de respirar porque está entrando líquido a sus pulmones. Entonces, al colocar de lado, recordemos que esto provoca que el vómito, el sangrado vaya a un lado y no ingrese a su vía respiratoria. Entonces, siempre un paciente sin trauma que presenta algún líquido o algo, lo voy a colocar de lado, de posición lateral derecha o izquierda de seguridad. Sin trauma. Con trauma, obviamente, recordemos que al tener un paciente con trauma y yo lo hago ciertos movimientos, pues puedo ocasionar una lesión. Y aquí me indica que es mejor de esta manera colocar, si tengo varias personas, colocar o tratar de colocar a la persona de lado, siempre y cuando entre algunas personas lo podamos hacer para evitar menos movimientos posibles de su columna, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí voy a pasar a la B. ¿Qué me indica la B? La B me indica la B de respiración, ¿no es cierto? B de buscar respiración. La A, abrir vía aérea respiratoria. A de abrir vía aérea respiratoria. B, voy a la B de buscar respiración. Voy a buscar una respiración. ¿Con qué maniobra voy a buscar? Ya habíamos dicho en unas clases anteriores, con la maniobra de el mes. Miro, escucho y siento. Me voy a agachar donde mi paciente, voy a mirar la expansión torácica, voy a escuchar lo que sale el oxígeno del paciente y voy a sentir con mi mano la expansión torácica de mi paciente. Ahí yo voy a saber si mi paciente está respirando o no está respirando. Después de haber hecho la cabeza atrás, mentón arriba o hiperextensión mandibular, voy a buscar la respiración. Y de esta manera es una manera correcta de verificar si mi paciente está respirando o busco la respiración en el tórax, ¿no es cierto? Pero al momento que yo estoy haciendo esto, verificando si mi paciente está entrando en una respiración, está con una buena ventilación, yo puedo observar esto. Puedo tener al momento una herida en el tórax. Puedo haber una herida en el tórax donde mi paciente puede tener este tipo de herida o este tipo de herida. Un objeto introducido, ¿no es cierto? Sea por accidente o sea por tal vez un asalto, alguna cosa, y le deja introducido yo que sé, un fierro, el cuchillo, un pincho, lo que sea que le deje introducido en el tórax. Primero, usted no va a movilizar el objeto. Quiero que usted siempre recuerde que todo objeto que entra dañando, lastimando, va a salir lastimando. Entonces, por eso es recomendable inmovilizar el objeto con una venda de gasa, una venda elástica. Usted va a inmovilizar ese objeto para evitar que se mueva. Es lo único que usted va a hacer con estos objetos, inmovilizarlos. No, por favor, no va a sacar ni introducir más el objeto. Pero si usted tiene este de la imagen izquierda, ¿qué quiere decir? Que no hay objeto, pero sí está la herida como tal de lo que lo introdujeron el cuchillo, lo que se introdujo tal vez un pincho, cualquier cosa que sea filuda y que haya ocasionado una lesión en tórax, usted va a colocar un plástico, un pedazo de plástico cuadrado, chicos, donde usted va a sellar las tres puntas, una, dos y tres puntas. Usted va a sellar esas tres y la cuarta punta no la va a sellar. ¿Por qué no va a sellar la cuarta punta? Porque al momento de no sellar esa cuarta punta, usted va a ayudar que el aire salga por ese hueco, pero que no ingrese. Porque si yo dejo ingresar, mis pulmones están ahí y hay un espacio que se llama un espacio pleural, por donde va, si ingresa el oxígeno, en este espacio pleural va a ingresar y va a empezar a apretar los pulmones porque se está llenando de aire que ingresa por afuera y va a empezar a apretar los pulmones y va a colapsar los pulmones del paciente. Al hacer esta válvula que se conoce, voy a ayudar a que solo salga el oxígeno, el aire que está entrando en esa herida, pero no voy a dejar que ingrese. Ese es el objetivo. Así evito que colapse mi pulmón o el pulmón del paciente. Aquí tengo un video para que usted vea, por favor, lo que yo le estoy diciendo y tenga un interés. Mire usted, aquí tiene una herida en la parte de atrás el pulmón, pero por la parte de atrás. Hicieron la válvula pequeñita grande y está caliente el aire, pero no se lo que se cierra la válvula, usted tiene que realizar al paciente. Entonces, esto es importantísimo. Por favor, si usted tiene un paciente que tenga al momento de buscar respiración, usted puede visualizar que tiene una herida, sea con objeto
empalado que se conoce, usted no lo va a mover, lo va a inmovilizar el objeto, pero si el objeto salió y tiene una herida, usted va a colocar un plástico de tres, cuatro puntas, inmovilizando, sellando las tres puntas y dejando una abierta para evitar que el aire entre, solamente salga, pero no entre. De esa manera vamos a evitar que el pulmón de mi paciente colapse. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. No se pierdan la siguiente clase, vamos a seguir avanzando en nuestras clases y el siguiente tema de primeros auxilios.